Se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos a iniciativa de la Santa Sede y a iniciativa del Papa. Este tema nos debe invitar a reflexionar sobre qué cosa es la unidad de los cristianos. A partir de lo que dicen las Sagradas Escrituras, citando al Señor Jesús que dice: sean ustedes uno, como mi Padre y yo somos uno. Esta cita nos invita a todos los que en Cristo creemos a ser uno en Él. Hablaremos hoy en el Pulso de la Fe sobre este tema. Tendré el gusto de platicar con un sacerdote ortodoxo griego, con un predicador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Platicaré también con un predicador metodista y con un sacerdote católico para profundizar en el tema de la unidad de los cristianos. Además, en información adicional, la audiencia que presidió el Papa Benedicto XVI y también dos nombramientos de dos nuevos arzobispos para México. Benedicto XVI ha nombrado al nuevo arzobispo para Puebla y al nuevo arzobispo para Tlalnepantla. Esto y más hoy, quédese conmigo, acompáñeme. En efecto, ese es el tema de hoy, así que les saludo, agradezco el favor de su atención. A nombre de mis compañeros, la producción de este programa y el staff técnico de Proyecto 40, le aseguro que es un gusto tenerle siempre como público televidente. Mil gracias. Hablaremos, como le decía, sobre la unidad de los cristianos, pero antes le doy a conocer que el Papa Benedicto XVI ha tenido a bien nombrar a Monseñor Carlos Aguiar Retes como nuevo arzobispo de la arquidiócesis de Tlalnepantla, arquidiócesis que deja el anterior obispo, Monseñor Guízar, por límite de edad. Usted tiene en pantalla las imágenes de Monseñor Carlos Aguiar Retes, nuevo arzobispo de Tlalnepantla. Lo que vendrá es que tome posesión de su nueva arquidiócesis. Él actualmente es, o hasta el momento del nombramiento del Santo Padre, se ha desempeñado como obispo de Texcoco, pero además es, pues digamos, el hombre o el obispo de mucha representación en México, pues él es el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, un organismo colegiado de obispos en el que todos son iguales, pero nombran a su consejo de presidencia, y Monseñor Carlos Aguiar Retes es presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, obispo de Texcoco y ahora arzobispo de Tlalnepantla. Y en otro nombramiento también, Benedicto XVI nombró al nuevo arzobispo de Puebla de Los Ángeles. Se trata de Monseñor Víctor Sánchez, quien se ha desempeñado como obispo auxiliar de México, titular de la séptima vicaría. Monseñor Víctor Sánchez ocupa un cargo importante en el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y ahora irá como sucesor en la Arquidiócesis de Puebla de Monseñor Rosendo Huesca Pacheco, quien deja la Arquidiócesis de Puebla después de 30 y tantos años de ser arzobispo titular de Puebla de Los Ángeles, también por haber llegado al límite de edad. Así es que estos son los dos nuevos nombramientos dados a conocer por la Santa Sede el día 5 de febrero, memoria litúrgica de San Felipe de Jesús, los dos nuevos arzobispos para México. Entremos al tema que hoy nos ocupa, la unidad de los cristianos, y para esto recibo con afecto al padre Nicolás, sacerdote ortodoxo griego con estudios de filosofía y teología en Colombia y quien ha iniciado estudios de teología también en Grecia. Padre Nicolás, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Roberto, por la invitación. En verdad es un gusto el estar en tu programa, el poder compartir con los hermanos en la fe, con las diferentes tradiciones. Y bueno, pues aquí estamos para Muchas gracias. Atender a tu invitación. Gracias, Padre Nicolás. ¿Usted viste un hábito? Este es el hábito formal, ¿sí? de todos los sacerdotes ortodoxos. Está también el traje de calle, ¿verdad? Pero oficialmente este es. Es el hábito. Sí. Y en la cabeza, para decirlo en italiano y no equivocarme, il capello, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, como. En griego es calimafio y es el símbolo de la estructura eclesial, ¿sí? De la estructura patriarcal. Y nos recuerda la iglesia como tal, en el aspecto del
trulo, que era la estructura arquitectónica de las basílicas, y se ha guardado hasta el día de hoy como símbolo de una iglesia. Muchas gracias, Padre Nicolás. Bien. Recibo también con afecto al señor Juan Alvaradejo. Él es mormón, por decirlo así en una palabra genérica, conocidos por muchos, la Iglesia de los Mormones. Su nombre adecuado es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Señor Juan Alvaradejo, bienvenido, muchas gracias. Al contrario, muy amable. Laico. Laico. Bueno, en la iglesia todo varón a partir de los 12 años puede recibir el sacerdocio y puede oficiar en los diferentes niveles en la iglesia. ¿Usted es laico o es sacerdote? Soy sacerdote en la iglesia y represento los asuntos públicos de la misma. ¿Usted lleva también los asuntos públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México? En México. Así es. Gracias, señor Juan Alvaradejo. Muy amable por invitarme. Recibo también con afecto al padre Eduardo Lozano, sacerdote católico, con estudios de teología en la Universidad Lateranense, padre, Lateranense, efectivamente. de Roma, En con el especialidad área, en el área de teología moral. Ándale, tú eres moralista. ¿Qué es bueno y qué no? Sí, ¿cuáles son esos caminos en que con alegría y con gusto podemos servir a Dios y a los demás en la vida de todos los días? Muchas gracias, padre Eduardo Lozano, bienvenido. A tus órdenes, Roberto. Y recibo también con afecto al señor Luis Rublúo. Él es historiador y él es un miembro, un practicante de la fe en Cristo desde la Iglesia Metodista. Bienvenido, señor Luis Rublúo, muchas gracias. Muchas gracias a usted también por esta invitación. Nosotros en la Iglesia Metodista tenemos como lema en lo esencial, unidad, en la diversidad, tolerancia y en todo, caridad. Es una razón bien por la cual estamos abiertos siempre al diálogo con todos los que profesan el amor a Cristo, la fe en Cristo. El ideal suena muy bien. La práctica, sobre todo en México, ya cambia. Tratamos de seguirla. Ajá, bueno. ¿Usted es sacerdote o es laico? Soy laico. Laico. He representado dentro de mi iglesia varias funciones. Fui presidente, más bien director del periódico oficial de la iglesia por un tiempo, y luego director del archivo histórico, que es el más importante de las comunidades evangélicas en el país. Bien, ¿la iglesia es iglesia metodista? Es Iglesia Metodista de México. Es el nombre. Es Bueno. independiente. Bien. Aunque claro, hay cierta relación con el metodismo mundial. Bueno, voy a plantear enseguida un punto de partida. Es algo de lo que le decía el señor Luis Rublúo. Una cosa es el ideal y otra cosa es la práctica. Le voy a decir por qué. Mire, como en México la población somos de mayoría cristiana, vamos, el 90 y ya la Secretaría de Gobernación nos diría el número adecuadamente, asuntos religiosos, voy a proponer un 95% de los mexicanos creemos en Cristo, es decir, somos cristianos. Desde diversas iglesias, ¿no? La iglesia católica, la iglesia ortodoxa, luterana, anglicana, evangélica, presbiteriana, metodista, ahí también hay, pues, están los mormones, los testigos de Jehová, los grupos pentecostales, etcétera. Todos estos creemos en Cristo, por lo tanto somos cristianos. Seguimos a Cristo, vivimos sus propuestas, por lo tanto somos cristianos. El demás, que es un mínimo porcentaje en México, está integrado por la comunidad judía, una escasísima comunidad musulmana, también hay algo de budistas, algo muy poco de shintoístas, ¿no? Entonces la mayoría somos cristianos. Pero en México, esta diversidad dentro del cristianismo no se vive como una unidad. Al menos los líderes, la jerarquía eclesiástica, lo propone, como usted lo está oyendo ya. Pero los practicantes, los seguidores, la verdad es que se sienten muy agredidos cuando tienen enfrente a un cristiano que no está en la iglesia de uno mismo. Esta realidad que yo le acabo de presentar en otras naciones es muy diferente. Por ejemplo, en países de mayoría musulmana, en países de mayoría budista,
en países de mayoría de tradiciones védicas, como sucede en la India, los cristianos son un grupo muy pequeño, a veces son perseguidos por su fe, como sucede en la India, como sucede en Irak, como sucede en China también. Y entonces esa pequeña población de cristianos no les importa tanto ver si son católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, evangelistas, son cristianos y viven una unidad que es impresionante, ¿no? Bien, esta es la propuesta para partir. Luis Rublú, ¿qué opinas de esto? Pues a partir del Concilio Vaticano II, nosotros observamos una apertura por parte de la Iglesia Católica muy generosa, muy amplia, y que llegó incluso con el Papa Juan Pablo II a reconocer a Lutero como un santo. Lo dijo en un discurso que yo mismo he utilizado varias veces, y a partir de entonces creo que se empezó a vivir una unidad verdaderamente. Esto en los últimos años ha menguado. Ignoro las razones del por qué. Incluso yo podría decirles como testimonio, mi matrimonio fue católico, siendo yo metodista. Y solicité a las autoridades religiosas católicas el permiso tan solo para que se me permitiera designar a un pastor metodista para que fuera el que diera uno de los sermones, porque fueron dos. Es lo que se llama un matrimonio mixto. Era un matrimonio mixto, sí. Señor Juan Alvaradejo, el otro día vi en una ventanita un letrerito que decía, este hogar es católico y le vamos al Cruz Azul. De veras, sí. De veras. Como queriendo decir, aquí ni toquen la puerta porque no estamos dispuestos a escuchar ninguna otra cosa que no sea del Cruz Azul, ¿no? O que no sea de la fe católica. ¿Qué le parece la propuesta que he presentado para dialogar? ¿Hay unidad de cristianos en México? ¿Se vive o estamos como perros y gatos? Realmente existe. Yo creo que es una ola, por decirlo de alguna manera, que debe ir permeando los diferentes niveles de las asociaciones religiosas. A nivel de los diferentes grupos tenemos organismos como el Consejo Interreligioso de México, donde esa parte se ha vencido prácticamente en un alto porcentaje. Sí, bueno, ustedes los líderes se reúnen y comen y brindan y todo. O sea, están Claro que muy sí. bien entendido que hay que tener unidad, pero el pueblo, los creyentes, ¿lo Por viven ejemplo, así? sí, hay algunos eventos, por ejemplo, tuvimos en el año pasado un evento a nivel nacional que fue el planteo de árboles que se organizó y nos encontramos ahí también motivados por el Consejo Interreligioso a muchos de los hermanos de las diferentes asociaciones religiosas y convivimos muy bien plantando árboles y eso me gustó mucho porque es una de las actividades que nos lleva a un nivel como el que mencionas, de más convivencia, de más entendimiento, de vernos más hermanándonos, pues, ¿no? Ajá. Bueno, suena bien, pero parece que mientras sembremos arbolitos juntos la cosa va bien, pero si nos ponemos a hablar del Papa, de la Virgen y de los... Bueno, vamos a ver enseguida una nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano y que da cuenta sobre qué cosa es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ¿no? A partir de esto que usted verá, conocerá más sobre esta expresión, la unidad de los cristianos. Y después de esta nota vuelvo para continuar con la misma propuesta al sacerdote ortodoxo griego y al sacerdote católico. Mire. La oración común al Padre es un signo de comunión en el cierre de la Semana de Oración por la unidad de los cristianos. En la Basílica Romana de San Pablo Extramuros, la liturgia de las vísperas de la solemnidad de la conversión de San Pablo, presidida por Benedicto XVI, vio a los representantes de muchas iglesias cristianas todavía separadas implorar juntas de Cristo el don de la unidad. Dio también ocasión a todos de hacer un balance de los pasos adelante realizados en 2008 en el diálogo ecuménico.
El año pasado, el patriarca ecuménico estuvo 3 veces aquí en Roma. Esto no había sucedido nunca en la historia de la Iglesia. Se dirigió al Sínodo de los Obispos, 2 patriarcas armenios estuvieron aquí y hubo también muchos otros encuentros con los protestantes. Hicimos este balance en nuestra plenaria de diciembre. Estamos sorprendidos de los numerosos progresos. Todavía quedan abiertos muchos problemas y diferencias, pero pienso que ha sido un año muy positivo. En su homilía, el Papa recordó que la conversión de San Pablo nos indica el camino para ir hacia la plena unidad. La conversión de San Pablo no fue un paso de la inmoralidad a la moralidad. Su moralidad era elevada, de una fe equivocada a una fe correcta. Su fe era verdadera aunque incompleta, sino que fue sin querer conquistado por el amor de Cristo. La renuncia a la propia perfección fue la humildad del que se pone sin reservas al servicio de Cristo para los hermanos. Y únicamente en esta renuncia a nosotros mismos, en esta conformidad con Cristo, podemos también estar unidos entre nosotros. Nos convertimos en uno con Cristo. Es la comunión con el Cristo resucitado lo que nos da la unidad. Este año paulino también ayuda mucho porque también los ortodoxos han anunciado este año paulino y hay peregrinaciones comunes a todos los lugares de San Pablo que hay en Oriente. La unidad que Dios da a su iglesia y por la que nosotros rezamos es naturalmente la comunión en sentido espiritual, en la fe y en la caridad. Pero sabemos que esta unidad en Cristo es fermento de fraternidad también en el plano social, en las relaciones entre las naciones y para toda la familia humana. Por eso nuestra oración por la unidad y por la paz necesita siempre ser corroborada por gestos valientes de reconciliación entre nosotros, los cristianos. Este año ofrecerá muchas ocasiones para que los cristianos se conviertan en instrumento de reconciliación y de paz, reavivando las grandes esperanzas suscitadas hace 50 años, precisamente el 25 de enero en el monasterio de San Pablo, añejo a la Basílica por el Beato Juan XXIII, con el anuncio de un concilio ecuménico para la Iglesia Universal. El año que viene, con los ortodoxos, tendremos la plenaria de la Comisión Mixta en octubre y hablaremos del papel del Obispo de Roma en la Iglesia Universal del primer milenio, o sea, sobre el primado del Obispo de Roma, y eso será muy importante. El primado es la cuestión central con los ortodoxos. Ya hemos preparado un borrador. Tendremos también el año de Calvino y también esto es importante y celebraremos los 10 años de la Declaración Conjunta sobre la Justificación. Será una conmemoración también en Augsburgo a finales de octubre. Hay muchos elementos en el nuevo año que serán importantes. Alla fine di ottobre ci sono anche molti elementi nel nuovo anno che saranno importanti. Benedicto XVI había orado también públicamente por el camino hacia la plena comunión entre los cristianos, junto a los fieles reunidos para la audiencia general. Oremos para que entre las iglesias y las comunidades eclesiales continúe el diálogo de la verdad, indispensable para dirimir las divergencias, y el de la caridad, que condiciona el mismo diálogo teológico y ayuda a vivir juntos mediante un testimonio común. El deseo que vive en nuestro corazón es que llegue el día de la plena comunión, cuando todos los discípulos del único Señor nuestro puedan celebrar finalmente juntos la Eucaristía. Todos los días tenemos visitantes de todas las iglesias del mundo y encuentros, amistad, estar juntos. Esto ayuda mucho porque sin esta caridad el diálogo es muy académico, no tiene fundamento. El diálogo de la caridad es también cooperación con las otras iglesias,
en situaciones muy difíciles en el mundo. Pobreza y lucha por los valores cristianos, por la familia y por la vida. Todo esto, las iglesias pueden colaborar y lo hacen. Y todo esto ayuda también al diálogo de la verdad. Pues ahí tiene usted los pormenores sobre lo que es la propuesta de la unidad de los cristianos y la celebración de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Padre Nicolás, me da la impresión de que hay muchas propuestas de que seamos uno en Cristo, no a pesar, sino desde nuestras diversas vivencias de la fe, desde nuestras distintas comunidades e iglesias. Están las propuestas, pero ¿se da en la práctica, Padre Nico? Bien, no podemos tomar simplemente si se da en la práctica. No podemos menospreciar el valor de la iglesia como tal, como la iglesia es una, indivisible, porque es la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Hace 2000 años. Hace 2000 años. Que ha pasado por un proceso histórico que ha llevado a que se sucedan ciertos acontecimientos cada 500 años, que ha generado ciertas divisiones en el seno de la iglesia o escisiones dentro de la iglesia, permaneciendo la unidad de la iglesia siempre activa, porque es la de Jesucristo. Y luego han nacido las diferentes denominaciones y tradiciones que hoy conocemos como iglesias cristianas e iglesias históricas. Y se ha trabajado fuertemente por la reunificación en un término griego que se llama ecumene, o que la iglesia llegue a tenga un espíritu ecuménicos, es decir, que tengan un mismo sentido de vida en el sentir del Señor Jesucristo, y desde allí, por la gracia del Espíritu, se llegue a la unidad. Y se han realizado grandes esfuerzos. En los últimos 70 años, por eso estamos viviendo un momento histórico, se ha revivido el fervor, no solo a nivel jerárquico de las iglesias, sino en el sustrato de los laicos y de los fieles de las diferentes tradiciones, de orar constantemente por esa unidad, de la cual cada una de nuestras iglesias ora incesantemente, y que a través de la oración se pide la gracia del Espíritu para que suscite en lo profundo de cada uno de nosotros el camino hacia la unidad. Externamente se han realizado muchos trabajos. Primero hay que resaltar el trabajo gigante que ha hecho el Consejo Mundial de Iglesias, en su mayoría y en su comienzo, motivadas por un deseo de los mismos laicos, se llegó a configurar este consejo para buscar esa unidad y un diálogo interreligioso y ecuménico con las diferentes tradiciones. Gracias, Padre Nicolás. Padre Eduardo Lozano, desde tu perspectiva de sacerdote católico, ¿verdaderamente hay una búsqueda de diálogo y de unidad? ¿O es así como una postura como para que todos vean que quisiéramos ser unos? Y a partir de esto que decía, ¿no? ¿Cómo se viven las propuestas de unidad? Lo que los líderes proponen, pero ya el pueblo, los creyentes, sí, también están de acuerdo en esa unidad, o, como le decía a Juan Alvaradejo, como perros y gatos. No, definitivamente yo creo que han quedado atrás esos tiempos de perros y gatos. Pero para responder yo te preguntaría, Roberto, ¿habrá unidad entre los políticos? ¿Habrá unidad entre los comerciantes? ¿Habrá unidad entre diversas cadenas televisivas? Yo creo que sí, pero siempre nos da más por el escándalo, siempre el morbo nos arrastra un poquito más y vemos el granito en el arroz. Se da la unidad, no solamente a niveles jerárquicos, a niveles institucionales, estructurales. Claro que se da la unidad porque tenemos vecinos que no comparten nuestra misma fe y no por eso dejan de ser nuestros vecinos y no por eso los dejamos de invitar a una celebración familiar, no por eso dejamos de colaborar pues en lo cotidiano.
Claro que sí se da la unidad. Y es una unidad no solamente para dar una bonita cara. Ha sido muy curioso que en todo el siglo XX muchos esfuerzos de unidad entre los cristianos efectivamente han surgido a partir de los laicos, a partir de esa vivencia también cotidiana, en situaciones en que se han visto pues en una adversidad, pues no hay más remedio que echar mano de quienes con quienes compartimos una misma experiencia, una misma fe, con quienes estamos en una sintonía, aunque sea muy elemental. Bendito sea Dios, todos esos esfuerzos han ido fructificando. Tenemos ya 100 años, un poquito más de 100 años de esta semana de oración de unidad por los cristianos. Y muchas otras iniciativas que, vuelvo a decir, han surgido a partir de los laicos. Ahorita estoy pensando en una mujer laica, Chiara Lubich, del movimiento de los focolares, por ejemplo. Estoy pensando dentro de la Iglesia Católica en la comunidad de San Egidio, en Roma mismo, que también han tenido un trabajo ecuménico impresionante. Está, por ejemplo, la comunidad de TC. En la comunidad de TC, Francia, desde los años 40, el padre 50. Nicolás nos mencionaba ese término ecuménico a partir del griego, ¿no? Claro. Vamos a ver cuál es la realidad que se vive en una nación, como le dije al principio de este programa, de mayoría musulmana, en donde los cristianos son un reducidísimo grupo. Y como le decía, en vez de revisar si son católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, viven juntos esa gran unidad. Mire usted lo que sucede en un país como es Irak. Con la reunión con el Papa que concluyó la visita ad limina del Vaticano de los obispos iraquíes, Benedicto XVI mostró una gran atención y preocupación por la suerte de las comunidades católicas de Irak. El recuerdo de los que definió como mártires estuvo acompañado de una renovada petición de protección para los cristianos que viven una existencia marcada por la violencia y por una creciente marginación social. El Papa siente nuestras dificultades y compadece nuestros sufrimientos. Nos ha animado, nos ha bendecido. Ha exhortado la fe de nuestros hermanos creyentes, invitándonos a vivir el amor fraterno, la comunión, la unidad, porque nos ha dicho, si ustedes no están unidos entre ustedes, ¿cómo pueden unir a los demás? Entonces la Iglesia Caldea, que es la iglesia más grande en Irak, debe ayudar a las otras iglesias a estar siempre en contacto, en diálogo con ellos, para dar fuerza a los cristianos que viven en Irak. Para mí la audiencia con el Papa ha sido un nuevo impulso para seguir adelante y animar a nuestros fieles a que no abandonen el país. Los obispos del Patriarcado Caldeo ofrecieron al Papa las vestiduras litúrgicas pertenecientes a Monseñor Ghani Rajo, víctimas de terrorismo fundamentalista en Irak. El Papa estaba admirado de la fe de los caldeos. Hemos tenido obispos mártires y también sacerdotes, diáconos, cristianos, víctimas de esta irrupción del fanatismo en Irak. Han sido sacrificios inmolados por nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha prometido que continuará rezando por nosotros y que hará lo posible para llevar la paz y la seguridad a Irak. Benedicto XVI exhortó también a los obispos a ayudar a los fieles iraquíes a superar las dificultades actuales y hacer valer su presencia, dirigiéndose a las autoridades responsables para el reconocimiento de sus derechos humanos y civiles. Noi tutti gli iracheni non viviamo tanto bene, però in questi ultimi mesi Nosotros los iraquíes no vivimos muy bien, pero en estos últimos meses se ve un rayo de luz porque hay un poco más de tranquilidad, de paz. Han bajado los coches bomba, los kamikazes, los secuestros. Pero nuestra esperanza es que esta mejoría siga adelante hasta que llegue la verdadera paz y la seguridad duradera. Los cristianos que se fueron a las aldeas de alrededor de Mosul porque se vieron obligados a dejar sus casas, han vuelto casi en un 80%. Pero para los que se han ido fuera de Irak, el regreso es más difícil.
quasi l'80% sono rientrati, ma quelle altre che sono andati fuori l'Iraq, quello è un po' più difficile, perché hanno perso tutto, hanno venduto tutto. ¿Qué tal? Es una cacería sistemática de cristianos. Y es que para el fundamentalismo islámico, para los musulmanes extremistas, la invasión que están sufriendo por parte de los Estados Unidos, y a partir de esa expresión que usara George Bush, no puedo decir de feliz memoria, cuando a partir de los ataques a las Torres Gemelas dijo, vamos a emprender una cruzada contra el Islam. Entonces, en Irak se sienten invadidos por cristianos fundamentalistas. Es la realidad. Bueno, siempre que he tenido el gusto de tener aquí a rabinos, a ortodoxos, a católicos, a Hare Krishnas, he podido apreciar que las propuestas de todas las religiones son buenas y santas. Es como el ideal, ¿no? Pero ya en la práctica no se da. ¿Qué falta, Juan? ¿Qué es lo que se necesita para que pasemos de sembrar árboles a tal vez dialogar de los temas de nuestra fe, ¿no? ¿Qué falta para que los creyentes, el pueblo, digo la expresión como es, el pueblo de Dios, cambie de apreciación y viva una unidad que ustedes mismos proponen? Bueno, el trabajo a nivel de la población en general es precisamente hablar del tema, ¿no? Y hacer las actividades correspondientes. Por eso hablaba de los arbolitos, porque creo que, y estoy de acuerdo con el padre, que ha cambiado de unos años para acá entre la gente. Yo, por ejemplo, en el fraccionamiento donde vivo, somos 2 familias que somos mormones, que somos de la Iglesia de Jesucristo, y todos los demás son católicos, pero nos llevamos muy bien. En Chiapas se agarran a machetazos. Sí, por eso me fui a Morelos. Pero sí es cierto, en Chiapas se enfrentan ese tipo de cosas, pero yo creo que debemos de esforzarnos cada vez más nosotros, ¿verdad?, como asociaciones religiosas, en difundir esa idea. Por eso es tan interesante el tema que tú estás abordando, porque llega al punto donde tenemos que intensificar la enseñanza a nivel de las familias, a nivel de los individuos, de los principios que nos llevan a convivir como cristianos a todos. Vi en un museo, padre Lalo, el sombrero, un sombrero con un agujero aquí, ¿no? Es un balazo. Y dice, este sombrero era de un predicador protestante, los años 1800 y pico, ¿no? Por tocar la puerta para predicar le respondieron con un balazo en la cabeza. Eso se llama intolerancia. Sí, sí, sí. ¿Qué falta? ¿Qué continúa? En el siglo, digo, en los años 1800 a balazos, hoy en Chiapas a machetazos, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Nos hace falta seguir creciendo, nos hace falta seguir madurando, nos hace falta seguir entendiéndonos en una diversidad que debe ser enriquecedora. ¿Qué hace falta? Hace falta que sigamos todos, no solo en este ámbito religioso, de fe, en cuantos otros, culturales, políticos, económicos, que nos sigamos abriendo a quienes están a nuestro lado, a quienes son cercanos. Muy sobado actualmente el tema de la crisis económica. Me pongo a pensar si esos grandes capitales se abrieran a apoyar a África, a Latinoamérica, a tantas poblaciones, ¿no vendría ese reflorecimiento con una mayor justicia y una mejor distribución? Hace falta seguir abriéndonos también en estos aspectos de nuestra fe. ¿Para qué? Para que esa colaboración no solamente sea de buena voluntad, para que esa colaboración sea basada justamente en la fe que cada uno profesa. Para que esa colaboración no solamente sea por cuestión de un maquillaje exterior, sino que brote desde la misma interioridad, desde el convencimiento que cada uno tiene. Y que no estemos entonces en situaciones extremistas, fundamentalistas, de que yo soy el que está bien y todos los demás tienen que desaparecer. Hace falta seguir creciendo en madurez, en aceptación, en conocimiento, en colaboración. Llegué en alguna ocasión, Luis, a una convención en Las Vegas, hace muchos años. Y mi acompañante abre el buró y estaba la Biblia de los Gedeones, ¿no? Que es el Evangelio, ¿no? Sí, ordinariamente el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento de los Gedeones.
la ve y se pone furioso. ¿Cómo es posible? No, pues lo que pasa es que estos gringos protestantes nos están metiendo su... Le dije, oye, es la Biblia, de ninguna manera. Y llamó a recepción para quejarse. Ya fuimos a la convención, regresamos, ¿no? Y como sucede en Las Vegas, avientan por debajo de la puerta publicidad de todo tipo. De todos los excesos, ¿no? Entonces dijo, mira qué buena onda, vamos a llamar. Y habló a recepción, ¿no? Para pedir más información sobre eso. Dije, es el colmo, contigo es una vergüenza. Primero hablas para protestar que te ponen una Biblia, porque eres católico. Y luego hablas para preguntar sobre prostitución. ¿Algún día vamos a romper eso, Luis? ¿O qué falta, no? Para decir, mira qué buena onda, me pusieron el Nuevo Testamento aquí, elaborado por protestantes, pero es la misma Sagrada Escritura. Lo mismo que mis amigos, pienso que lo que falta es agregar a la doctrina la educación. Tenemos que ilustrarnos en relación, punto primero, no hay más que una Biblia, no hay más que un Evangelio. Lo que puede haber son diversidad de versiones, de traducciones. Se acaba de mencionar la comunidad de TC. La Iglesia Metodista contribuyó en este aspecto con un personaje llamado Gonzalo Báez Camargo, Pedro Gringoire en la literatura, que trabajó para una de esas versiones bíblicas. Y actualmente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana utiliza una de esas versiones de don Gonzalo Báez Camargo, metodista, y que le llama Biblia del Tercer Milenio. No hay más que una Biblia, con diferentes traducciones, pero es una sola. Y eso es lo que debe conocer la comunidad en general, la comunidad cristiana, hablando de ella, y desde luego haciendo a un lado, ahí sí habría sectarismo, porque todos somos cristianos. Yo entiendo por secta una palabra derivada de seccionar, sí, ¿no? Entonces es una sección. Pero se ha mal usado. Y al usar mal, esa palabra se ha gastado y entonces se usa ahora despectivamente. Secta. Secta, bueno, división. Pero también, como dice Luis, Padre Nicolás, es terrible que en México se ha caído, a ver si está de acuerdo conmigo, Padre, a niveles en los que decir cristiano es de manera desdeñosa y despreciativa. Es decir, son cristianos, ¿no? Porque nosotros somos católicos, ellos son cristianos. ¡Qué horror! ¿Estamos usando el nombre del Señor en una palabra despreciativa o no? Sí, realmente. ¿Qué falta, Padre? Yo pienso que faltan varios elementos. Lo primero es el conocimiento de cada uno de los creyentes en su fe. Hay un desconocimiento. Sí. La fe tal vez se maneja de modo sentimental o afectivo o devocional o hereditario. Y no hay una profundización, hay un desconocimiento de su fe, del sustrato de su fe, de la esencia de su fe. Segundo, pienso que falta volver esto que ofrece la reflexión oriental, y es a la pedagogía del amor. Se ha olvidado la pedagogía del amor. Una pedagogía que hace crecer a la persona reconociendo su pequeñez y su grandeza a la vez, en cuanto criatura de Dios y llamado a la santidad, a la deificación, como decimos nosotros, y que descubra en el otro, en sus diferencias, en su grandeza o en su pequeñez, la fortaleza de su fe. Y allí es donde se va a lograr la unidad. Y esto hará que nosotros podamos convivir sanamente, evitando fenómenos como el proselitismo, el ataque directo a los hermanos, el conquistar personas, el invertir en fines no muy cristianos, sino más bien económicos y lucrativos, para hacer crecer a la persona. Cuando la persona crece, descubrimos el valor de la libertad. Y no hemos enseñado a nuestros fieles a ser libres, sino dependientes de una jerarquía o de una iglesia. Y esto hace
que se bloquee la gracia divina y que el Espíritu de Dios no pueda suscitar, aunque lo suscita, porque así es Dios, ¿sí? Toca donde quiere y llama a donde Él desee. Por eso, cuando logramos tomar esta conciencia, descubrimos que no solo yo, que soy ortodoxo, sino el católico, el budista, el musulmán, el siervo de Dios de los santos de los últimos días, el metodista, el presbiteriano y otros tantos que no conocemos, están llamados también a participar de esa unidad. Y esa unidad es el engrandecimiento que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha hecho reconocer el valor de la persona humana. Y cuando nosotros somos verdaderamente humanos, entonces estamos en la unidad de la Iglesia. En esto nos hace falta trabajar. Padre Nicolás, estoy así como que a punto de darle un aplauso, pero no quiero dárselo yo solito. Estamos todos de acuerdo con el Padre Nicolás. Claro. Se ha perdido la pedagogía del amor. Bueno, me recordó, Padre Nico, esas palabras del Señor que dice: si en algo se ha de notar que ustedes son mis seguidores o cristianos, que sea en el profundo amor que se tienen ustedes. ¿Hemos dado respuesta a esto o no? Ya decía Luis Rubluo que la Biblia es una, o sea, la Sagrada Escritura es una, que las traducciones son las que la hacen un poco diferente. Esto es la palabra de Dios. Tenemos una palabra de Dios que compartimos todos los cristianos. A partir de esto, le presento la siguiente nota, que es el resultado, las conclusiones del reciente sínodo de los obispos celebrado en Roma para analizar la palabra de Dios. Usted recordará, esto fue a fines del año pasado, 2008, y fue invitado a participar en ese sínodo un rabino y también algunos otros líderes de diversas iglesias cristianas. Vea usted entonces el resultado del sínodo sobre la palabra de Dios. El sínodo sobre la palabra de Dios ha sido un acontecimiento del Espíritu Santo. A los 3 meses desde la asamblea, que reunió durante 4 semanas a más de 400 ponentes entre cardenales, obispos y expertos sobre el tema de la palabra de Dios en la Iglesia del siglo XXI, en la Secretaría General del Sínodo de los Obispos se trabaja diligentemente para reelaborar de una manera orgánica la multitud de intervenciones que marcó las jornadas de la Asamblea Episcopal del 5 al 26 de octubre de 2008. En los días pasados también se reunió el Consejo Ordinario de la Secretaría del Sínodo, compuesto de 15 miembros, 2 elegidos directamente por los padres sinodales y 3 nombrados por el Papa. El objetivo, explica el secretario general, el arzobispo Nicole Eterovic, es el primero de producir el borrador de un documento que constituirá la base para la exhortación postsinodal de Benedicto XVI sobre la palabra de Dios. Se trata de una colaboración bonita, exigente. Para nosotros es una responsabilidad especial el colaborar con el Santo Padre para llevar a toda la Iglesia los frutos, los resultados del sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Los días del sínodo ofrecieron un interesante panorama sobre las muchas maneras con que la Biblia forma la conciencia de los cristianos de hoy en todos los continentes, partiendo de la unidad de la base de la Iglesia en el mundo, la parroquia. Monseñor Eterovic lleva esculpido el recuerdo de todo lo que se ha trabajado con una eficacia sencilla en la Iglesia vietnamita. Una iglesia que se encuentra en una situación especial de búsqueda de espacios cada vez mayores para el anuncio de la palabra de Dios, pero que vive muy profundamente. Y es muy importante ver el método con el que la Iglesia en Vietnam ayuda a los fieles a descubrir la riqueza de la palabra, escogiendo una frase importante de las lecturas dominicales que luego los fieles repiten en sus familias todos los días durante la semana, y así continúan viviendo los frutos de la celebración dominical en sus familias, en sus comunidades, en los lugares donde trabajan, preparándose así para la celebración del domingo siguiente.
Pero junto a una palabra que transforma los corazones de una comunidad libre de expresarse, puede estar también el milagro de una palabra que cambia el corazón a través del arte, en lugares en los que la fe está vigilada. Es lo que le sucedió durante el régimen soviético a la profesora Natalia Fedorova-Borovska, profesora en la Universidad Estatal Humanística Rusa y en la Academia Rusa de Bellas Artes. Su testimonio impactó especialmente a Monseñor Eterovic. Cuando iba a los museos rezaba y estudiando descubrió el Evangelio y comprendió la importancia de la experiencia de los fieles con Jesucristo, palabra de Dios viva y eficaz, que le llevó a apreciar plenamente las grandes obras del arte tradicional. De una manera especial gracias al regreso del hijo pródigo de Rembrandt, que se encuentra en el famoso Museo de San Petersburgo en Rusia. Pues ahí tiene usted los resultados de la celebración del Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios. A partir de esto yo le pregunto a nuestros conocedores que hemos invitado hoy a este panel, algún comentario a partir de, y siempre hablando de la unidad de los cristianos, ¿qué podemos hacer los que en Cristo creemos con la palabra de Dios que es una? Juan. Bueno, intensificar en nuestras vidas, vivir las enseñanzas de Cristo. Eso va a ser un espejo hacia los demás, a medida que, porque es contradictorio si creo en Cristo y creo en el amor, que demuestre desamor a otros que profesan también la fe en Cristo. Entonces ahí tenemos una... Y luego hacer proyectos que nos ayuden a llegar a lugares críticos, como Chiapas. Sociedades Bíblicas nos invitó a participar en un proyecto que ellos tienen y están poniendo las escrituras, la Biblia, en diferentes lenguas o dialectos. Idiomas. Y entonces ellos lo hacen, ya no lo hacen en CD porque no tienen, pero lo ponen en cassette de los viejitos. Y entonces estamos participando con ellos en imprimir, en hacer, en reproducir la Biblia ahora para todos ellos, incluso se les regala el reproductor, ¿verdad? Padre Eduardo, ¿qué hacer con la palabra de Dios que es una? Nosotros los cristianos que somos muchos. Permíteme responder a dos niveles. Uno, al interior de la iglesia católica. Invitaría a todos los que van a misa el domingo a que se lleven la hojita, aunque el párroco les diga, déjenla porque hay otras misas, llévensela. Es un pequeño folletín, ¿verdad? Y en la semana lo podemos aprovechar, pues cuando empezamos la jornada, cuando terminamos, para hacer una oración antes o después de los alimentos. Y hacia afuera, ¿qué hacer para que esta palabra de Dios, siendo una, siga resplandeciendo? El propio testimonio, la propia vivencia, desde donde estamos. Cualquiera que sea nuestra confesión, nuestra iglesia, cualquiera que sea nuestra profesión, nuestra actividad, seguir encarnando esa palabra de Dios. Palabra que siempre es profética, que anuncia su salvación, que denuncia nuestros males y que siempre estará encontrando cuantos obstáculos. No obstante los obstáculos, esa vivencia de la palabra de Dios va a tener su vigencia y su fuerza. Luis Rublo, ¿qué hacer con la palabra que es una? En cristianos que estamos en muchos grupos, iglesias y comunidades diversas. Divulgarla siempre, leerla siempre y encontrar en ella el consejo directo de Dios a uno. La Biblia tenemos que hacerla nuestra, participar personalmente de ella, no solo en la comunidad. Eso creo que nos ayudará también para dar testimonio personal precisamente de que soy cristiano. Aun cuando mi cristianismo sea a la manera metodista, digamos, o sea católica, o sea ortodoxa, o de lo que sea, es cristiano. La Iglesia de Cristo también es una, y solo Cristo la conoce. Porque yo podría mentir a los demás diciendo soy cristiano y no comportarme como tal, sino llevar una doble vida. Esa doble vida es la que muchas veces nos arruina como cristianos. Sin embargo, Padre Nicolás, hay quien toma la palabra de Dios. Ya usted hablaba de algunos grupos que no son pastorales, sino que tienen intereses económicos y dicen, mira lo que dice aquí, esto está mal. Y es palabra de Dios. ¿Qué nos dice usted?
Bien, la palabra de Dios merece un sano respeto. Implica respeto espiritual en cuanto es la palabra de Dios. Y las interpretaciones fundamentalistas o textuales de los textos de la Sagrada Escritura normalmente está orientado por líderes. Por eso la gracia de Dios, que actúa de diferente forma, inspira en aquellos que se acercan con respeto y con fervor a la palabra de Dios, reciben un mensaje de salvación y de sanación, a la inversa de lo que muchos de sus líderes o predicadores o pastores quieran inculcarles. Vámonos. Ya San Pablo decía que es como una espada de doble filo. Es una espada de doble filo. Que penetra. Muchas veces, por eso no hay que callar estas voces. Sí, vemos los grupos, crecen, pero así como crecen, luego decrecen. ¿Por qué? Porque su base no es Cristo, su base no es Dios, a pesar de que tienen un arma y una gran herramienta de salvación, que es la palabra de Dios. Wow. Bueno, el tiempo se ha ido rapidísimo, vertiginoso, me dan muchas ganas de continuar, pero no tengo tiempo, a ver si más adelante lo hacemos. Tengo un minuto, le doy a cada uno 10 segundos para una conclusión. Padre Eduardo. Bueno, pues con todo gusto que nos reciban tantas personas en tu programa y seguir insistiendo que todos estos temas no solamente los dejemos aquí en un momento de televisión, que lo sigamos profundizando también en familia, en nuestras propias comunidades, que sigamos viendo esos caminos para seguir trabajando por este mundo que tanto necesita de Cristo, de Dios. Gracias, Padre Eduardo Lozano. Luis Rubluo. Si yo considero que Cristo vive en mí y que tengo un concepto determinado de Él, también debo aceptar que lo que piensa el otro, también de Cristo, aunque a mí me parezca un tanto diferente. Hablaba usted de la Virgen, hablaba usted del Papa, en fin, que son las diferencias realmente. Debemos ser un tanto más abiertos para buscar esa cofraternidad entre todos. Gracias, Luis. La unidad entonces no la vamos a encontrar en lo diferente, sino en lo común. Padre Nicolás. Bien, que la gracia de Dios actúa de diferente forma. Y a través de las iglesias y a través de las diferentes tradiciones, el Espíritu de Dios va suscitando esa unidad de la cual cada uno de nosotros somos responsables. Y en esa misma dinámica pues llegaremos a esa unidad como lo hemos venido haciendo. Y así nosotros desde el interno, lo veo desde la iglesia, con todos ustedes los aquí presentes en los diferentes tratados que hacemos al interno y que nuestros fieles aún no conocen y los acuerdos a los que hemos llegado. Ser dóciles a la acción del Espíritu de Dios. Así es. Juan Alvaradejo. Fíjate que en el tema tan interesante, creo yo que proveniendo las acciones de nuestra mente, una gran invitación a todos y de lo que tú promueves en el programa, sería que enfoquemos nuestros pensamientos hacia Cristo. Y que lo que vamos a hacer, pensemos seriamente, por nuestra fe cristiana, si lo que vamos a hacer lo haría Él. Y de esa manera la fe se hace palpable, la fe se transforma en hechos. De manera que si durante el enfrentar nuestros problemas pensamos en Cristo, sería una buena solución. Muchas gracias, Juan. A ver si algún día le desclavamos la mano, le desclavamos los brazos, pero no para tomar unos un brazo, otros el otro y jalarlo, ¿no? A ver si algún día logramos eso. Me decía el padre Nicolás fuera del aire, ese pasaje en el que los discípulos le dicen al Señor, mira, anda uno allí predicando en tu nombre, pero no está con nosotros. Y él, es que, como decía el padre, si quieres tenemos llover fuego del cielo sobre él, ¿no? Sí, no, déjenlo. Si no está contra nosotros, está por nosotros. Gracias de nuevo a todos. Nos vemos pronto aquí otra vez. Claro que sí. Gracias. En otro tema, vámonos hasta Roma. Le entrego enseguida la catequesis del Papa en lengua española durante la audiencia celebrada el miércoles de esta semana en el aula Paulo VI. El Papa dijo lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, con la audiencia de hoy sobre el martirio de San Pablo, damos por terminada la serie de catequesis que durante este año paulino hemos dedicado a profundizar
en la figura del apóstol. Escribiendo a su amigo y colaborador Timoteo, Pablo vislumbra el final de su vida con estas palabras premonitoras: yo estoy a punto de ser sacrificado, el momento de mi partida es inminente. El apóstol tenía ya conciencia de que su servicio al Evangelio estaba a punto de concluir por medio de su muerte cruenta, de su martirio. Así fue. Según los distintos estudios de las fuentes antiguas, la condena a muerte del apóstol debió producirse en la época de Nerón, entre el año 64 y 68. Fue decapitado en el lugar conocido como Tre Fontane, aquí en la ciudad de Roma, y según estas mismas tradiciones, su sepulcro se encuentra en la vía Ostiense, donde todavía hoy se levanta la Basílica de San Pablo extramuros. Pero más allá de los hechos que determinaron su muerte, San Pablo ha dejado una profunda huella en la tradición de la Iglesia y una extraordinaria herencia de enseñanzas cristianas. En la actualidad, como en todas las épocas, encontramos maestros y teólogos, santos y fundadores que han bebido y beben de sus escritos y de su ejemplo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de las parroquias San Marcos y San Rafael de Jerez de la Frontera y de San Francisco de Asís de San Fernando. Que la figura siempre luminosa de San Pablo nos ayude también a nosotros a renovar nuestra vida cristiana. Muchas gracias. Al término de la audiencia, como siempre, el Papa impartió la bendición apostólica, válida, le recuerdo, para quien de corazón la quiera recibir a través de la televisión. Domini benedictum, ex hoc nunc et in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final de este programa, El Pulso de la Fe. Muy agradecido con nuestros invitados, quienes han aportado tanto y pienso que nos dejan una gran lección y una gran tarea. Lo que aquí hemos escuchado como un ideal, como una propuesta hermosa, justa, sabia y buena, quienes en Cristo creemos, tratemos ahora de ponerla en nuestras vidas. Que se nos note lo cristiano, como dijo el Señor, en que nos amamos unos a otros. Tenga feliz semana, le espero el próximo domingo. Gracias.